Hoy os traigo un caso que os va a impactar. Quedaos conmigo porque vamos a hablar sobre una mujer que ha sido puesta en libertad condicional recientemente después de haber pasado 53 años de su vida en prisión. Cuando tenía 19 años se la condenó por haber participado en 2 asesinatos. Pues bien, ahora mismo está puesta en libertad. ¿Y quién es ella? Os estaréis preguntando. Pues ella es Leslie Van Houten y aunque quizá su nombre no os diga nada, sí sabréis de quién hablo si os digo que perteneció a una de las sectas más sonadas del mundo, la familia Manson. Leslie Van Houten era una de estas integrantes de la secta que en su día formó Charles Manson. Era conocida además por ser la más joven de todo el grupo. La familia Manson sembró el terror en los Estados Unidos. Entre el 7 y el 8 de agosto de 1969 llevaron a cabo 7 horribles crímenes que todavía se recuerdan. Tras los asesinatos llegó la hora del juicio. En el mismo se demostró que Leslie Van Houten había participado en 2 asesinatos. En la sentencia se habla además de la brutalidad de esta mujer contra sus 2 víctimas. A Rosemary LaBianca le asestó entre 14 y 16 puñaladas, participando a continuación también en el asesinato de su marido. Por ambos crímenes a esta mujer se la condenó en un primer momento a la pena de muerte. Finalmente, esta pena le quedó conmutada por 2 cadenas perpetuas. Pero antes de profundizar en esta historia sobre la puesta en libertad de Leslie Van Houten, si os parece, vamos a recordar quiénes eran los Manson y cómo sembraron el caos en un país. En agosto de 1969, Hollywood amaneció estremecida por el horror. Y es que una secta llamada la familia Manson decidió cobrarse la vida de 7 personas. Lo peor de todo es que la causa de esos asesinatos 54 años después sigue siendo un misterio. De todos los crímenes que cometió esta secta, el más horrible de todos fue el de Sharon Tate. Ella era actriz, modelo y la mujer de Roman Polanski. Estaba embarazada de 8 meses cuando ocurrieron los terribles hechos. Se encontraba en su domicilio y no solo acabaron con su vida, también con la de otras 4 personas en su casa. La familia Manson puso rumbo al domicilio de Sharon Tate. Antes de entrar, un componente de la secta se encargó de cortar el cable del teléfono para impedir que estos llamaran a emergencias. Con este trámite hecho, el resto armado consigue entrar en la casa. Dentro de la casa de Sharon Tate comenzó un auténtico horror. Algunos de los que allí estaban murieron a tiros, mientras que otros fueron apuñalados, algunos de ellos con una brutalidad increíble. De hecho, la policía habla que una de las personas que allí estaban recibió hasta 40 puñaladas. Pero para la secta no fue suficiente y al día siguiente decidieron seguir con el baño de sangre. 6 miembros de la secta, con Leslie Van Houten incluida, la mujer que ha sido recientemente puesta en libertad, decidieron acabar entonces con la vida de Rosemary LaBianca y su marido Leno, que estaban en un vecindario muy cercano al de Sharon Tate. Y si os fijáis en los anteriores asesinatos, no os he nombrado en ningún momento a Charles Manson porque no estuvo presente en los mismos, pero sí lo está aquí. En este momento decide acompañar a la familia porque no estaba contento con el modus operandi, no estaba conforme con cómo habían realizado los anteriores crímenes, creía que habían sido demasiado ruidosos y por eso decide acompañarlos esta vez. Fue el propio Charles Manson el encargado de asaltar la vivienda del matrimonio LaBianca. Entra y entonces se encuentra con que Leno está durmiendo en un sofá, se ha quedado dormido y le asalta a punta de pistola, le despierta y le lleva al dormitorio donde estaba su mujer, Rosemary. En ese momento otro miembro de la secta le pone una funda de almohada en la cabeza a cada uno y ahí es cuando el líder del grupo decide irse, ya está satisfecho y no tiene nada más que hacer. Este matrimonio murió salvajemente asesinado y, como os he dicho anteriormente, fue Leslie Van Houten la que le propinó entre 14 y 16 puñaladas a la mujer. Pese a que Charles Manson era el que había formado esta familia, no participaba activamente en los crímenes. No era, por decirlo de algún modo, el que mataba. Sí que participó en esos 2 crímenes, en el del matrimonio LaBianca, pero salió antes de que los 2 murieran. En cualquier caso, la justicia demostró que había formado este grupo, esta secta de asesinos, y por estos hechos le condenó en 1971 a la pena de muerte, igual que Leslie Van Houten, pero como en el caso de ella, se le conmutó la pena finalmente por cadena perpetua.
Gran parte del grupo estaba compuesto por mujeres. Parece que vivían en un rancho junto a Charles Manson. Estaban totalmente sometidas a su líder y de hecho llamó la atención durante el juicio. Cuando se leyó el veredicto, algunas de ellas sonrieron. Parecía que Charles Manson les había lavado el cerebro por completo. Tras la condena, algunos de los miembros de esta secta dijeron estar arrepentidos y contaron que habían cometido estos crímenes bajo el influjo de las drogas. El que nunca se arrepintió de lo que había hecho fue Charles Manson. El líder de esta secta jamás explicó los motivos que le llevaron a cometer todos estos atroces crímenes. Sin embargo, sí que hay una teoría de una guerra racial, que era lo que normalmente Manson contaba a los integrantes de su familia. Además, les decía que debían seguir las instrucciones que supuestamente les daba una famosa canción de los Beatles, Helter Skelter. Sea como sea, Charles Manson se ha llevado ese secreto a la tumba. Falleció a los 83 años en 2017 y lo hizo en prisión, de donde nunca salió, algo que sí ha conseguido Leslie Van Houten. La mujer que durante el juicio dijo haber visto en Charles Manson a la figura de Jesucristo tendrá que adaptarse ahora a su nueva vida en libertad. Su abogada ha hablado para los medios y ha dicho que el próximo año va a pasarlo en un centro de reinserción social. La defensa de Leslie Van Houten sostiene que no es la misma que entró en prisión cuando tenía 19 años. De los 53 años entre rejas, ha estado acudiendo regularmente a terapia durante 40 de los mismos. Aún así, una vez más, la pregunta vuelve a estar en la calle. ¿Puede reinsertarse en la sociedad una mujer que acabó brutalmente con la vida de dos personas?